El hombre constituye, desde el punto de vista biológico, una especie animal bajo la denominación científica de Homo sapiens, hombre sabio, perteneciente a la familia Hominidae. Aristóteles lo llamó son politikon. El significado literal de la expresión es animal social o animal político, y hace referencia a sus dimensiones social y política, a la cualidad de ser humano por la que, a diferencia de los animales, posee la capacidad natural de crear sociedades y organizar su vida en comunidades. El hombre y el animal son, por naturaleza, seres sociales, pero solo el hombre es político, siempre que éste viva en comunidad. Por tanto, la dimensión social ayuda a constituir la base de la educación y la dimensión política contribuye a la extensión de esa educación. Aristóteles se preocupó tanto por la naturaleza del ser humano como por sus relaciones sociopolíticas, pues consideraba que el individuo solo se podía realizar plenamente cuando vivía en sociedad. También expresó que aquellos que son incapaces de vivir en sociedad o que no la necesitan para su propia naturaleza es porque clasifican como bestias o como dioses. Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. Aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas, de cuyo estudio se encargan las ciencias sociales, también existen las sociedades animales, abordadas desde ciencias como la sociobiología o la etología. La sociedad humana se considera a sí misma, a sus habitantes y a su entorno, todo ello interrelacionado con un proyecto común que les da una identidad propia. El término en sí denota a un grupo con lazos económicos, ideológicos y políticos. Tal concepto trasciende al de nación-estado, planteado a Occidente como una sociedad de naciones. Ahora bien, la sociabilización del hombre es un proceso de influjo entre el individuo y sus semejantes. Es el resultado de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un estatus social a otro, o de una ocupación a otra. La sociabilización se puede describir desde dos puntos de vista. Objetivamente, a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo, en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente, a partir de la respuesta o reacción que presenta el individuo ante la sociedad que lo cobija. La sociabilización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se inculca la cultura a los miembros de una sociedad. A través de él, la cultura se va transmitiendo de generación en generación. Los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. Sociabilizar es, pues, hacer sociable a alguien, acostumbrarlo a vivir en sociedad y a seguir sus normas sociales. En los seres humanos se da el caso de manera más clara y evidente porque somos un grupo más demandante en cuanto a sus intereses e inquietudes. En este complejo proceso hay que distinguir tres aspectos: psicológico, cultural y social. El aspecto psicológico se refiere al desarrollo de la manifestación de las estructuras psíquicas del individuo, a la par que tiene efecto su proceso de maduración física y que implica la explicitación de la conciencia de sí mismo como distinto de todo lo demás y la adquisición de hábitos mentales, afectivos y volitivos en relación con las necesidades y actividades que conforman a la vida humana en su doble dimensión, individual y social. En este sentido, puede hablarse de un proceso de personalización.
El aspecto cultural subraya que el desarrollo y manifestación de las potencialidades como sujeto social de cada miembro de la sociedad se lleva a cabo necesariamente en el seno de una cultura determinada y a través de los estímulos proporcionados por la misma, de modo que sus estructuras formales y sus contenidos, valores, normas, costumbres, etc., contribuyen a configurar al individuo como sujeto social. En este sentido, en cuanto a captación de modos y formas impersonales, pero válidas en general dentro de una determinada sociedad, el proceso de sociabilización se presenta como un proceso de culturalización. Esto significa que el desarrollo de la sociabilidad se lleva en gran medida a efecto a través y conforme a los modos propios en que cada sociedad ha actualizado previamente dicha capacidad, es decir, según las formas de obrar, pensar, sentir y valorar de los individuos concretos con los que el sujeto se relaciona y que actúan sobre su capacidad social. Las creaciones del grupo, tanto en el orden material como en el espiritual, están presentes en el proceso de desarrollo de la sociabilidad. Y aunque a través de conductas de personas concretas, aparecen ante el sujeto con cierto carácter impersonal, como lo común y propiamente característico del grupo. El tercer aspecto, el social, se refiere a lo que el individuo aporta a la sociedad por el solo hecho de su conversión en un sujeto social efectivo. El individuo toma conciencia de sí mismo como diferente del otro, pero no todos los otros son iguales para él. De aquí que él tampoco adopte un idéntico papel ante todos ni en todos los momentos, surgiendo así la diversidad de relaciones y de roles. A medida, pues, que el sujeto se contrasta con los otros, se integra también con ellos en relaciones más o menos diferenciadas. Y en tanto que va asimilando las estructuras relacionales y los papeles que el grupo le ofrece, él mismo va siendo captado por este, va convirtiéndose en un nuevo miembro. Su puesto en el grupo va quedando definido a través de una asignación y asunción de papeles, roles y de posiciones sociales específicas, estatus. Hay una penetración recíproca en la que el individuo es a la vez sujeto pasivo, que recibe el impacto del medio social, y sujeto activo, que al hacerse social conquista un puesto propio y se integra como actor efectivo en el grupo. Al referenciar los procesos de sociabilización del hombre en otras especies, una gran cantidad de estudios realizados en grupos sociales animales, con resultados muy llamativos, especialmente en lo relativo a sociabilización y aprendizaje, tratando de lograr su adiestramiento en el lenguaje, han dado gran popularidad a la etología. Adicionalmente, investigadores, partiendo de metodologías etológicas, han abordado el estudio de la realidad social y biológica del hombre, dando origen a la sociobiología, que el biólogo y entomólogo norteamericano Edward Osborne Wilson, reconocido mundialmente por sus trabajos en evolución, sociobiología y particularmente por su aportación en los estudios sobre la comunicación y el comportamiento social de las hormigas, define como el estudio sistemático de las bases biológicas de todo comportamiento social. Sin embargo, junto a la influencia de factores de descrédito histórico, derivados de la confrontación entre el darwinismo social y los enfoques organicistas de Spencer, algo que Freud interpretó como una reacción psicológica defensiva de narcisismo humano, un factor preponderante de resistencia frente a la aceptación de la tesis de la continuidad de las formas sociales, procede del uso de la hipótesis del cazador, como elemento decisivo en algunas explicaciones sobre la evolución de las organizaciones sociales. El desarrollo de la caza debió jugar un papel fundamental en la hominización. Algunas interpretaciones consideran que la caza y la defensa del territorio gestó un componente social agresivo y violento, la hipótesis del mono asesino, presentando la evolución humana como especialmente sangrienta y violenta, algo que Thomas Hobbes retomó en su célebre obra Leviatán,
donde esgrime que el egoísmo es básico en el comportamiento humano y parafrasea al comediógrafo romano Titus Macius Platus al recordar que el hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus est. Estas hipótesis han sido contrastadas. Sin embargo, hay que reconocer que la evolución del hombre ha estado marcada por la guerra y la violencia. Por esta razón, y debido a la antipatía que despiertan estas teorías, se comprende que generalmente las comparaciones entre los modelos sociales propios de primates y de hombres suelen prescindir de una gran cantidad de etapas que nos permitirían conocer los orígenes remotos de la sociedad. El verdadero salto es el que se establece entre los simios más inteligentes y las comunidades de homínidos de las que solo disponemos de algunos pocos fósiles. Hemos de considerar el proceso de hominización como un proceso sumamente dilatado en el tiempo y del que carecemos de mucha información. La sociabilización en el hombre es parte constitutiva de su realidad, aunque no hay que olvidar que el principio de agregación se enfatiza desde gran diversidad de disciplinas. Los estudios referenciales y comparativos de sociabilización entre otras especies nos muestran que, mientras los invertebrados aceptan pasivamente una situación de subordinación tiránica al todo social, entre los primates, por ejemplo, la jerarquía social y las situaciones de dominación no vienen determinadas por rasgos morfológicos, sino que se producen entre individuos iguales en procesos de afirmación, en los que influyen tanto los rasgos propios del individuo como la experiencia social del grupo, en la que la dominación ha de afirmarse y mantenerse cotidianamente, y en la que las jerarquías pueden ser contestadas o cambiadas. Como en las sociedades humanas, esta combinación de elementos de organización y conformación social y de desorden y de cierta autonomía y libertad individual ofrecen la posibilidad de cambio e innovación, es decir, evolución. La mayor parte de los sociólogos han insistido en la especificidad de la sociedad humana y en la existencia de claras diferencias cualitativas entre las formas sociales humanas y las que pueden identificarse en el mundo animal. La capacidad de tener, hacer y transmitir cultura es considerada como el verdadero rasgo diferenciador entre las sociedades animales y las humanas. La cuestión se desplaza entonces hacia el origen de la cultura, apareciendo las hipótesis sobre la influencia cooperativa de la caza, la producción social de útiles, armas y herramientas y el papel específico del lenguaje humano. Pese a que se considera que carecen de especificidad referencial, diversos estudios han demostrado la complejidad y riqueza de los sistemas de comunicación en el mundo animal, lo que propicia que se presente una profunda brecha en el proceso de evolución a partir de la que se sitúa la aparición de la realidad sociocultural de lo humano. Con estos datos, si las comparaciones son establecidas entre las sociedades más desarrolladas de simios y las más primitivas de los humanos contemporáneos, resulta claro que las lagunas en el proceso de evolución sociocultural no son tan insalvables. Parece evidente que existe una interimbricación importante entre los procesos de evolución fisiológica y de evolución sociocultural, por lo que si aceptamos la teoría de evolución de las especies en su dimensión biológica, debemos considerar seriamente que sucede lo mismo con nuestros procesos de sociabilización.